Imagínense un México donde todas las decisiones importantes que guían el rumbo de un país se tomen por una sola persona, pues esto sí pasó, y a esta etapa de México se le conoció como el Maximato. El Maximato fue un periodo de la historia de México que ocurrió después de la Revolución Mexicana, cuando el país aún estaba tratando de estabilizarse política, económica y socialmente. Todo comienza con el asesinato de Álvaro Obregón, quien había ganado nuevamente la presidencia. En 1928, su muerte dejó un vacío de poder muy fuerte, ya que era una figura clave para mantener el equilibrio entre los grupos revolucionarios. Ante esta crisis, ya sabemos, Plutarco Elías Calles, quien ya había sido presidente, decidió tomar el control político del país, aunque sin ocupar formalmente la presidencia. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Historia en Conversación. Hoy vamos a hablar de un periodo muy interesante de la historia de México, el Maximato, que ocurrió entre 1928 y 1934. Así es, Jocelyn. El Maximato fue una etapa muy particular, porque aunque había presidentes en el país, el poder político real estaba en manos de Plutarco Elías Calles, quien era conocido como el jefe máximo de la revolución. Exactamente, después del asesinato de Álvaro Obregón en 1928, México entró en una etapa de inestabilidad política. Obregón había sido elegido nuevamente presidente, pero su muerte dejó un vacío de poder muy fuerte. Fue entonces cuando Calles decidió reorganizar el sistema político. Y aunque Calles ya no podía ser presidente otra vez, en ese momento, siguió teniendo una enorme influencia en el gobierno. Por eso se le llamó el jefe máximo, porque desde lo más profundo, él seguía dirigiendo muchas decisiones importantes del país. Durante el Maximato hubo 3 presidentes que gobernaron formalmente. El primero fue Emilio Portes Gil, quien gobernó de 1928 a 1930. Él asumió el cargo como el presidente interino después de la muerte de Obregón. El gobierno de Portes Gil fue importante porque buscó estabilizar al país. Durante su administración también se resolvió uno de los conflictos más fuertes de la época, la Guerra Cristera, que había surgido por tensiones entre el gobierno y la iglesia. Además, en este periodo se empezó a organizar un sistema político más estructurado. En 1929 se creó el Partido Nacional Revolucionario, conocido como el PNR, que más adelante se convertiría en el partido dominante de la política mexicana durante muchas décadas. Después de Portes Gil, llegó a la presidencia Pascual Ortiz Rubio, quien gobernó de 1930 a 1932. Sin embargo, su gobierno fue complicado, porque muchos consideraban que las decisiones importantes seguían siendo tomadas por Calles. Incluso se dice que Ortiz Rubio tenía poca autonomía política. Él mismo renunció a la presidencia en 1932, argumentando que existía demasiada presión política y conflictos dentro del gobierno. Pobre títere. Tras su renuncia, el siguiente presidente fue Abelardo L. Rodríguez, quien gobernó de 1932 a 1934. Durante su administración se impulsaron algunas reformas económicas y sociales importantes. Sí, ya que por ejemplo se promovieron políticas para fortalecer la economía nacional, mejorar las condiciones laborales y modernizar algunas instituciones del país. Pero aún así, durante todo el Maximato, la figura central seguía siendo Plutarco Elías Calles. Él influía en las decisiones del gobierno, en la selección de los presidentes y en la dirección general de la política nacional. En ese sentido, el Maximato muestra cómo el poder político no siempre depende únicamente del cargo oficial. Aunque Calles no era presidente,
Su liderazgo dentro del grupo revolucionario le permitió mantener un control muy fuerte sobre el Estado. También es importante mencionar que este periodo ayudó a consolidar un nuevo sistema político. La creación del PNR buscaba evitar las luchas armadas entre los diferentes grupos revolucionarios y organizar la sucesión presidencial de manera más institucional. Exactamente. La idea era que los conflictos políticos se resolvieran dentro del partido y no mediante guerras o levantamientos armados, o como había ocurrido durante la Revolución Mexicana. El maximato terminó en 1934. Con la llegada a la presidencia de Lázaro Cárdenas del Río, quien poco a poco fue tomando distancia de Calles y consolidando su propio liderazgo político. De hecho, Cárdenas finalmente expulsó a Calles del país en 1936, lo que marcó el fin definitivo de su influencia directa en la política mexicana. En resumen, el maximato fue una etapa clave para entender la transición de México después de la Revolución. Fue un momento de reorganización política, donde se buscó estabilidad, pero también donde una sola figura concentró gran parte del poder. Y por eso se sigue siendo un periodo muy estudiado por historiadores, porque muestra cómo se fue construyendo el sistema político que dominaría México durante gran parte del siglo XX. Esperemos que este episodio les haya ayudado a comprender mejor qué fue el maximato y cómo influyó en la historia política de México. Yo soy Jade. Y yo soy Jocelyn. Y esto es Chismecito Histórico. Hasta la próxima.